Amparo, per a Vence Festa. Comienza la sección Vence Festa en Revista de Sociedad con la colaboración de Les Barraques, mestra artesana desde 1975. Álvaro Moliner, 70 años de historia en indumentaria valenciana. Vives y Marí, fábrica de tejidos. Roa, indumentaria valenciana. Margarita Bercher, especialistas en ropa interior regional. Com sempre, una setmana més, presentem a l'home que més sap del món de la festa i la tradició de la Comunitat Valenciana, Quique Collado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amic? Molt bé, ¿y vosotros? Encantado de estar así. Molt bé, pues, encantats nosaltres que estigues també. I més en la companyia que tenim avui. Efectivament, presentem també el nostre convidat especial del dia d'avui, Álvaro Moliner. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Álvaro, molt bé, estupendament. un plaer també rebre't en Revista de Societat, que ja feia temps que no deixaves veure per així, Sí, pues yo creo que ya va a hacer el estiu, no pero sí. Pues bienvenido. En molde. No li sabes caure, però bueno, Quique ja s'ha caigut unes quantes voltes, però no podia Eso es ser. mala pata, eso es Treballa mala molt, pata. treballa molt. Treballa molt. No le da tiempo ni a efectivament. caerse. Álvaro, que no te da tiempo ni a caerte. Pues no, la verdad que no, y procurar no caer por si acaso. No espera menys després d'acabar de realizar la pasarela Ripalda un any més, Álvaro. Bueno, pues sí, el miércoles pasado se realizó, es la tercera edición de la pasarela Ripalda, este año con unas connotaciones muy especiales, porque celebramos el 75 aniversario de la empresa Álvaro Moliner, y luego pues también le quisimos dar un toque un poco especial, un toque humano, como es base solidaria con Casa Caridad. Y de una manera solidaria, de una manera muy especial, porque no va a ser, bueno, pues lo clásico, cobrar una entrada, una fila cero, sino vamos a poner 75 años por aquello, perdona, 75 artículos por aquello de los 75 años, al precio simbólico de 100 euros. Esto lo vamos a realizar a partir de mañana, día 8. Entonces el día 8 vamos a empezar con la venta de estos artículos y yo creo que va a ser todo un éxito. Amb Adriana Polo en imatges, van ser 15 falleres majors de València, entre majors i infantils de València, les que van desfilar en la pasarela Ripalda, Álvaro. Pues exactamente, son 15 más dos que tenía, porque tenía a mi lado a una gran fallera mayor, la fallera mayor del 2007 y luego la fallera mayor de Valencia, ahí la tenemos, y a Marta Reglero. Y luego pues 14 falleras mayores de Valencia que desfilaron entre infantiles y mayores. Desde el 2001 con Adriana Polo hasta el 2014 con Carmen, Carmen Sánchez. Bueno, la verdad fue todo un espectáculo. No podia ser d'altra manera, no? Una passarel·la que serveix per a presentar novetats en dissenys i estils de cada temporada i que cada volta més es converteix en un referent, Álvaro. Sí, otros años, las dos primeras ediciones, hemos presentado los artículos, la nueva colección de tejidos de Vives y Marí. Este año presentábamos exclusivamente las telas, las manteletas, aderezos, y vamos a poner a la venta para esta acción social de Casa Caridad. Álvaro, eso te quería preguntar yo. Lo que vais a poner a la venta, ¿qué son? Manteletas, todos los aderezos, telas. Sí, efectivamente, he contado con la colaboración de mis proveedores, que ellos, bueno, pues claro, el fabricante de Vives y Marí pues han aportado sus telas, o entre telares, todos los fabricantes de tela han aportado algunas telas, más los fabricantes de manteles han aportado manteles. Es un compendio de todos artículos y complementos de indumentaria. Los que han faltado, pues los he puesto yo, hasta completar estos 75. Artículos. 75 artículos. Perdón, ¿y a 100 euros cada artículo? Todo a 100 euros, incluso vamos a poner 2 confecciones que serán exclusivamente para telas, que ahí compren de estas 14 o 15 telas que hay. Hay pues 2 confecciones que vamos a poner a 100 euros. Ahora hay que recalcar que todo lo recaudado irá a Casa Caridad Valencia, ¿eh? Sí, 7.500 euros, porque bueno, si te queda algún artículo por vender es igual. 7.500 euros íntegros para Casa Caridad, que efectuaremos pues, en el mes de... Yo quería buscar una fecha muy significativa, como un poco antes de Navidad. Claro. Porque creo que Casa Caridad es una entidad muy valenciana y que bueno, hace una labor muy importante, que Claro, todos los creo que días sí. da de comer a muchísima gente
les da cobijo y bueno, yo creo que hay que apoyarlas. Pues una acción muy solidaria y de verdad que me alegro que sea para casa. La ONG valenciana, como le llaman. Efectivamente, efectivamente. El món social i fester estava degudament representat en la passarel·la Ripalda. Per cert, veiem justet darrere de Miguel Galán, vicepresident de Junta Central Fallera, i d'Estefania López, Fallera Major de València 2015, a Margarita Bercher, que estigué ocupant el teu assento la setmana passada, Álvaro, y que también va a colaborar en el Efectivamente, Margarita también ha colaborado como muchos proveedores más y ya te digo, muy agradecidos a ellos. También puedo, aparte de mis proveedores, pues bueno, tenemos a Carles Ruiz, que las maquilló, las peinó, mucha gente que me ha ayudado mucho para que esto fuera una realidad y que, bueno, yo creo que el éxito que ha tenido. No podem deixar de costat el que l'actualitat... O sigui, les Falles Majors de València fins a fa 3 setmanes estaven representades desfilant en passarel·la, atenció, que és tot un logro. Bueno, yo te puedo decir, Denis, que ha sido pues, un reto importante, porque reunir a 14 falleras mayores... Es un poco difícil, ¿eh? Yo te digo que sí, que por mi experiencia sí ha sido difícil, he luchado mucho, muchas llamadas telefónicas, comprendo que bueno, pues son ya mayores y muchas pues o tienen exámenes, o tienen niños, o están fuera estudiando, entonces ha sido muy difícil. He tenido També els companys que presentaren el desfile, Loren Donat i Maribel Vilaplana. Muy bien, muy bien. Tenim declaracions. Álvaro, anem a bordes. Yo creo que hacer una pasarela de moda de indumentaria y más de la forma que lo presenta él, yo creo que siempre se ve algo innovador y eso es muy importante y más en un momento como este ahora que hay que promocionar esto y sobre todo que sean tejidos seda valenciana. Creo que es el tercer o cuarto año que se hace, este año es a beneficio de la Casa de la Caridad, unos 100 artículos que va a vender, pero yo creo que es positivo para la fiesta, para Valencia, además un marco como es el pasaje Ripalda, más que centenario. Este any hem col·laborat en aquesta idea tan fantàstica per tot, per el món del faller i també per lo que aporta de la Casa de la Caritat. Estamos en un momento que la solidaridad debe ser lo más importante para todos nosotros, ya sean fallas, ya sea el arte, ya sea todo. Yo creo que está muy comprometido con la fiesta y con Valencia sobre todo, es un gran defensor de nuestras tradiciones y hoy la demuestra incluso aportando a la Casa de la Caridad todo lo que recaude, o sea, una maravilla. Bueno, pues es un impulso, es un escaparate, es una pasarela, ¿no? Como puede ser una pasarela de moda, pero en este caso de indumentaria, abierta al público, abierta a Valencia, a todos los ciudadanos, para que puedan ver, tocar y además, bueno, en este caso con una iniciativa solidaria importante, bonita, que hay que apoyarla. La verdad es que la pasarela Ripalda nace con la idea de un poco de cambiar de concepto de todas las pasarelas que existen, no van vestidas de valenciana, se presenta indumentaria tradicional de manera totalmente distinta. Sí, me ha encantado siempre, me encanta el trabajo de Álvaro, su dedicación por esta fiesta, por nuestra indumentaria y me alegro de poder estar hoy aquí y espero poder seguir viniendo durante muchos años. Sobre todo tiene un buen fin y esto es lo más importante. Álvaro, després de veure aquestes declaracions, com et sents? ¿Satisfecho? Pues muy satisfecho porque la verdad estuve rodeado de grandísimos amigos, los medios de comunicación estuvieron allí conmigo y bueno, yo muy satisfecho porque esta iniciativa que yo la llevaba ya pues mucho tiempo pensándola, pues se ha hecho realidad y bueno, creo que me da ánimos para volver a hacer algo similar, ¿no? Pero muy satisfecho. Tela per a rato, ¿no? La pasarela Ripalda. Hay mucha tela que cortar, sí. La verdad es que uno piensa a veces que, bueno, pues este es el último año, pero cuando ve la acogida que tiene y luego las llamadas que recibe, te dan ganas de seguir. Enhorabuena, pues la verdad. Te dan ganas de seguir, claro que sí. Y bueno, pues este año la verdad que ha sido un año muy importante, porque además de celebrar el 75 aniversario, el poder aportar esas 15 falleras mayores de Valencia, reunirlas ahí, es un gran... Yo estaba hablando antes con Álvaro, pero si me lo permite yo le voy a poner un título a esa gran fiesta y le voy a llamar la pasarela del puzzle, si él me lo permite, a nivel virtual. Del puzzle, porque si uno une el impacto estético de las prendas y todo lo que se veía allí, con la belleza estética también de las modelos, y además la solidaridad, yo creo que son piezas que encajan perfectamente y que hacen pues, la fiesta del puzzle, porque todo encaja perfectamente
para una gran fiesta como ha sido ya, como se ha demostrado por segundo año y sobre todo para el objetivo final que es la solidaridad. Como decíamos, Álvaro, no se puede pedir más. Pues sí, no se puede pedir más, porque ya te digo, tú lo has dicho perfectamente, encajar todas esas piezas pues ha sido muy bonito y muy satisfactorio para mí, porque bueno, ya te digo, el tener esas grandes bellezas, el tener esa solidaridad también por parte de mis proveedores, que al final de cabo son los pilares básicos de mi negocio, mis clientes, mis amigos, pues la verdad ha sido algo muy especial. Gran respuesta tuviste. La satisfacció és completa per part dels assistents també, Álvaro, i he de dir-te que no és que ho diga jo, és que és assombrós que en 3 anys una passarel·la estigui tan consolidada com la passarel·la Ripalda. Per tant, enhorabona, Álvaro. Pues muchísimas gracias. Tratamos siempre de innovar, no hacer un desfile de indumentaria al uso, que sería lo normal de un indumentarista, pero bueno, queremos darle otro ambiente a lo que es la pasarela, sobre todo en ese marco, como habéis dicho, tan importante y tan bonito. Como es el pasaje. Que dona prova, dona nom I tan emblemàtic de València. Álvaro Moliner, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquesta tercera edició de la passarel·la Ripalda i el convidem a que el quedes durant la secció Venes de Festa a comentar les festes i tradicions de la Comunitat Valenciana. Pues bien, muchas gracias Començant por invitarme. Pero no muy lluny así, ¿no, Quique? No, porque además en las secciones lo que vamos a ver encajan perfectamente todas las piezas que estábamos diciendo.